Bien, mis amados, como ya saben, nosotros hemos iniciado este estudio bíblico en el libro de Romanos. El viernes pasado terminamos con la parte 2 de el capítulo 8. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Y esa parte 2 del capítulo 8, nosotros estuvimos compartiendo algo que a través de los siglos, más bien en el tiempo de la iglesia moderna, ha sido un tema muy debatido, donde lamentablemente, como decíamos, hay un pueblo dividido, y es lo que tiene que ver con la predestinación. ¿Qué dijimos el viernes pasado acerca de lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 8 a partir del versículo 28? Hablamos de lo que son los llamados, a qué se refiere la palabra de Dios en el versículo 28 cuando habla de llamados. También hablamos acerca de lo que es la predestinación, dimos una definición de lo que es predestinación. Otra cosa de la cual también hablamos el viernes pasado es que quién es el único predestinado y para qué fuimos predestinados. Según los versículos 29, y dimos también como base bíblica a Hechos 2:23. Cristo es el único predestinado y fuimos predestinados, como dice el versículo 29, para que seamos hechos conforme con la forma de la imagen de su Hijo Jesucristo. Otra cosa de la cual estuvimos hablando es que Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso el Evangelio es para todos, para todo aquel que cree, porque Cristo murió por todos y no solamente por un grupo exclusivo. Y dimos como base bíblica allí a Ezequiel 33:11, 2 de Pedro 3:9 y Juan 3:16, y en todos estos versículos se destaca la palabra todo, no un grupo, o para los que Dios escogió o predestinó o preseleccionó, ¿verdad? Y esto es bien importante porque allí en el versículo también 28 o 29 dice que a los que antes conoció, o sea, que Él los conocía desde antes, ¿verdad? Ese conocimiento de Dios que Él tiene de las cosas antes que las cosas pasen, ¿verdad? Y como referencia dimos allí a estos versículos, específicamente en Ezequiel 33:11, estuvimos viendo allí cómo el Señor lo hace a través del profeta en forma de pregunta. ¿Quiere Dios la muerte del impío? ¿Verdad? Dice, ¿no quiere Dios que el impío se vuelva de su camino y sea salvo, ¿verdad? Y reciba la vida. Dios no quiere que ningún creyente, que ninguna persona se pierda, también como dice en 2 de Pedro 3:9, dice que es paciente para con todos, no con algunos, con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos otra vez procedan al arrepentimiento. Vimos también los principales peligros de la enseñanza esa de la doctrina de la predestinación, muy peligrosa, muy dañina. Yo particularmente la considero una herejía, y una herejía es una enseñanza que va en contra de la palabra de Dios, diciendo que la palabra de Dios lo enseña, pero realmente va en contra de la palabra de Dios. Eso es una herejía. Y dimos ahí algunos peligros de la doctrina de la predestinación. Una de ellas, que es la que más me resalta cuando oigo que alguien dice que solamente Dios creó un grupo para salvarlo y creó a otro grupo para condenarlo, para que se fueran al infierno, es totalmente contrario al corazón de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, dice 2 de Pedro 3:9. Ezequiel 33:11 acabamos de ver también que Él no quiere la muerte del impío. Él sí quiere que toda persona se vuelva a Él, se arrepienta, entienda que hay una forma de escape de esa condenación eterna. El Evangelio es para todos. No olviden Juan 3:16, dice para que todo aquel, la invitación, la oportunidad, Dios la brinda a todos, no a un grupo. Obviamente Dios sabe
realmente quiénes van a creer y quiénes no van a creer, porque Él lo sabe todo. Es uno de los atributos de su carácter, la omnisciencia. Pero Dios le da al hombre algo que siempre se ha hablado mucho, y es la libertad, libre albedrío. Y el hombre tiene que decidir solamente si acepta ese regalo de gracia o si lo rechaza, ¿verdad? También vimos el viernes pasado, por último, que Dios es un Dios soberano y Él decidió salvarnos por pura gracia, no por mérito de nosotros. No hay méritos que tú y yo podamos tener como que para nosotros poder decir que nos ganamos la salvación. La salvación no se puede ganar, sino que es un regalo de Dios. Y Dios decidió predecir que Cristo habría de pagar con muerte, porque la ley es la ley, ¿verdad? Y obediencia perfecta a Dios por nosotros, porque nosotros no podíamos hacerlo. Para que entonces todo aquel que crea en Cristo, entonces tendría vida eterna y vendría a ser semejante al Hijo. La forma, ser conforme, predestinado para ser conforme o tener la forma de Cristo. Eso fue lo que Dios predestinó. Dios predestinó a todo el mundo. Él predestinó a todo el mundo. ¿En quién? En Cristo. Si vienes a Cristo, eres salvo. Esa es la predestinación. Pero no predestinó a solo un grupo para salvarlo y a otro grupo lo predestinó para condenarlo. Porque eso entonces atentaría contra la justicia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios. Entonces tendríamos que redefinir la justicia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios, que Él ha dicho desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que Él no hace acepción de persona. Y si Él creó a un grupo para que se condenaran y a otro para que se fueran al infierno, entonces eso es acepción de persona. Ahí no hay justicia. Yo sé que muchos que están viendo, que sostienen esta enseñanza de la predestinación, están diciendo, bueno, porque la palabra de Dios dice que tendré misericordia del que tenga misericordia. Bueno, eso precisamente es lo que vamos a ver en el capítulo 9, porque ahí es que están esas frases que acabo de decir, tendré misericordia del que tenga misericordia, que fue una frase que Dios dijo particularmente a mismo Moisés. Pero particularmente pienso que precisamente el capítulo 9 trata con la razón por la cual yo particularmente creo es que se confunde. ¿Cuál es esa razón? Capítulo 9 habla de la elección. Y la elección y la predestinación no son la misma cosa. Predestinación, nosotros definimos ya lo que es predestinación. Es predecidir, decidir antes de que las cosas sucedan de una manera arbitraria, de una manera soberana. Antes de la cosa suceder, la programa antes de que suceda. Sin embargo, la elección es así, se elige a partir de algo que ya existe, se elige a partir de algo que ya existe, y de un grupo se elige algo o una persona para un propósito. Pero eso no quiere decir que los demás están descalificados, sino que para un propósito. Y eso lo vamos a ver aquí en el capítulo 9. Y vamos a comenzar en los versículos 1 al 5. Allí, entonces, el apóstol Pablo comienza diciendo de esta manera: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Recuerden que el libro de Romanos
es una carta. Y venimos diciendo cada vez que tenemos una intervención en cada capítulo que una carta es bueno leerla todo de una sola vez. Cuando usted le envían una carta, usted no lee un pedacito y luego la pone ahí, luego regresa y lee otra porción de la carta. No. Si usted la abre, la lee desde el comienzo hasta el final, porque así usted va a entender con claridad de qué se trata la carta. Si usted lee un pedacito y la deja ahí y luego regresa al siguiente día o 2 horas después, es probable que usted ya pierda el sentido de qué es lo que dice la carta en su totalidad, ¿verdad? Entonces, el capítulo 9 es una continuación del capítulo 8. Recuerden que la Biblia en su formato original no tenía capítulos ni versículos. Y esto de los capítulos y versículos lo hicieron algunos hombres con la intención quizás buena de que pudiéramos entender un poquito la palabra de Dios separando algunas cosas. Pero en esa separación muchas veces se separaron temas por mitad, que no están terminados, sino que de un capítulo continúa al otro, pero en nuestra mente cuando leemos un capítulo y ya lo terminamos, pensamos entonces que el capítulo que sigue va a hablar de otra cosa, pero no. Recuerde que es una carta que va hablando de un tema y dentro de ese tema hay subtemas, por eso que es bueno leerlo todo. Y a veces yo mismo en mi estudio personal me olvido un poquito de los capítulos y de los versículos y lo leo todo. Y el capítulo 9 entonces es una continuación del capítulo 8. El capítulo 8 termina diciendo de que si realmente entonces no somos guiados por la carne, somos guiados por el Espíritu, hemos confiado en que somos salvos por gracia y no por nuestro esfuerzo, como creían los judíos que se congregaban en la iglesia de Roma, que porque ellos tenían la ley, que porque ellos tenían el rito de la circuncisión, que porque ellos se presentaban con apariencia de piedad y de que cumplían toda la ley, lo cual es imposible porque somos imperfectos. Si nosotros confiamos en que solamente la muerte de Cristo, su victoria sobre la muerte en la cruz del Calvario, y que esa salvación es pura gracia, un regalo de Dios, entonces culmina el capítulo 8 diciendo, entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios, a pesar de que tú y yo somos pecadores, Él decidió salvarnos por esta grandiosa idea, por el puro afecto de su voluntad, salvarnos, dice, ¿quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede a nosotros ahora señalar? El apóstol Pablo dice, quien nos está salvando es Cristo, y quien murió por nosotros es Cristo. Entonces nadie más puede señalarnos, nadie más puede separarnos. Ni hambre, ni desnudez, ni guerra, ni tribulación, ni angustia, ni tempestades, ni ángeles, ni potestades. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En otras palabras, el creyente verdadero que es guiado por el Espíritu, como comienza el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos, aunque son salvos por gracia, cuando viene la angustia, la tribulación, el hambre, la persecución, la desnudez, nos encontramos en situaciones difíciles, en otras palabras, podemos decir cosas y hacer cosas que realmente no las sentimos en nuestro corazón, pero por eso no perdemos la salvación. Por eso el apóstol termina diciendo que en estas cosas somos más que vencedores y que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una salvación eterna, una promesa que no se mueve de parte de Dios. Ahora, comenzando el capítulo 9, ante esa realidad de que somos salvos por gracia y no como los israelitas que querían ser salvos por su propio esfuerzo de hacer esto, de hacer aquello, de no comer aquel tipo de animal, que observar el día de reposo y muchas otras cosas más, están confiando en su propia carne. Y ese es el dolor que ahora entonces expresa el apóstol Pablo. Dice, estoy diciendo verdad, estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón.
Y hay un testigo que tengo, que es el Espíritu Santo, que está mirando mi corazón. Dice, tengo con gran tristeza y continuo dolor. Gran tristeza y continuo dolor. ¿Por qué? Por lo que él terminó diciendo en el capítulo 8, de que somos salvos no por nuestro propio esfuerzo, sino por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, contra lo cual nadie nos puede señalar, ni acusar, ni nos puede separar, porque fue una decisión de Dios. Y ver a un pueblo, su pueblo, el apóstol viendo a su pueblo, desechando la obra de Cristo y abrazando, creyendo que ellos con su propio esfuerzo pudieran ganarse la salvación. Pablo dice, esto me da tristeza y me duele. Y además, ¿por qué hay gran tristeza en el corazón del apóstol y dolor en su corazón? Por lo que también él va a continuar diciendo de todas las cosas que ya Dios le había dado a ese su pueblo de Israel, sus compatriotas. ¿Qué tanto era el dolor y la gran tristeza del apóstol? Dice el versículo 3, que él hasta deseaba él mismo ser anatema. Anatema quiere decir maldito, maldito, desgraciado, sin gracia. No quiere el apóstol Pablo recibir condenación, esta no es la idea. La idea que él quiere decir es, quisiera yo recibir más bien el castigo, aunque no se puede, porque la salvación es individual. Y es así como tú y yo nos sentimos muchas veces con personas que amamos, ¿cierto? Sobre todo con nuestros hijos, nuestros parientes. Uno quisiera como meterse en la cabeza de ellos, en su corazón, para hacerle creer, para que sean salvos. Pero es individual. Ese es el dolor que el apóstol siente. Es como si él dijera, si yo pudiera hacer algo para cambiar el corazón duro de la gente de mi pueblo, yo lo hiciera, pero no puedo. ¿Qué es lo que le produce dolor? Versículo 4. Son israelitas, de los cuales son la adopción. Recuerda que hablamos de adopción en el capítulo 5. Dios nos ha hecho hijos adoptivos. No somos hijos de sangre o de naturaleza, porque Dios tiene una naturaleza diferente. Él es espíritu y nosotros somos carne. Por eso somos hijos adoptivos, mientras que Cristo es hijo por naturaleza, hijo de la casa. Pero Él nos ha adoptado y nos ha hecho, según vimos en ese capítulo, herederos, igualito que uno que es hijo natural, coheredero con Cristo. Esa es la adopción. Luego dice la gloria. ¿Qué gloria? Dios le dio a este pueblo el ser el pueblo elegido, Israel. Luego le dio, los adoptó como sus hijos. Luego le ha dado gloria. ¿Qué se refiere gloria? Fama, distinción. Lo ha distinguido no solamente en aquel tiempo, sino aún en este tiempo. Todo el que habla del pueblo de Israel lo habla como un pueblo, ya sea que lo admire o que lo odie. Lo admira y lo odia es por su fama. ¿Que se la dio quién? Se la dio Dios. Todo el mundo, amigo o enemigo, quien ame o quien odie a Israel, quiere ir a Israel, a visitar a Israel. Eso se llama la gloria, la fama, la distinción que Dios le ha dado a ese pueblo, no a otro pueblo, a ese pueblo de Israel, porque Él lo eligió. ¿Qué otra cosa? El pacto. Esto indiscutiblemente se refiere a los 3 pactos que Dios hizo en la palabra de Dios. Uno fue a Abraham, y esto lo puede encontrar en el capítulo 12, versículos 1 al 3, el pacto con Abraham, aquel que le dijo que le iba a hacer grande, que lo iba a bendecir y que le iba a hacer bendición, que de él iba a hacer una nación grande, que el que lo maldijera esa nación, él lo iba a maldecir,
que al que bendijere a esa nación que iba a nacer de Abraham, él lo iba a bendecir, y también que de esa nación que Dios le estaba prometiendo a Abraham, ese pacto que Dios hizo con Abraham, iba a nacer una bendición que iba a ser de bendición entonces ya no solamente para Abraham y el pueblo que iba a nacer de él, sino para todo el mundo, y ese es Jesucristo. Primer pacto, el pacto a Abraham. Luego el pacto a David, que usted lo puede encontrar en 2 de Samuel 7. Ese pacto que le hizo Dios a David fue que de David iba a nacer uno. David era rey, ¿verdad? Y que de David iba a nacer uno, de la línea, de la descendencia, de la familia de David, iba a nacer uno que iba a ser rey para siempre, un reinado para siempre. Por eso que en el Nuevo Testamento a Cristo se le reconoce como rey, pero rey para siempre. Y luego el nuevo pacto, ¿cuál es el nuevo pacto entonces? Es el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, que Él habría de pagar por tus pecados y por mis pecados, porque tú y yo no podíamos pagar ni cumplir con todos los requisitos perfectos de Dios, porque no somos perfectos. Y que si nosotros creemos entonces en ese pago que Cristo hizo, eso que Él sufrió, que debiste tú y yo sufrir, entonces Él lo tomaría como bueno y válido y nos iba a dar salvación por gracia, que significa un regalo. Ese es el nuevo pacto, salvación por gracia. Eso también le dijo el apóstol Pablo a los judíos que estaban aquí en esta iglesia de Roma. Todo esto ya Dios le ha dado el pacto. ¿Qué más? La promulgación de la ley, se refiere a la ley y a los mandamientos, toda la ley y a los mandamientos que vinieron a través de Moisés. ¿Fue a quién se lo dio? Al pueblo de Israel. Ese beneficio le dio los originales, la primera voluntad expresada por el corazón de Dios, se la confió, se la dio a ese pueblo de Israel. ¿Qué otra cosa? El culto y las promesas. El culto se refiere a todo ese sistema de devoción, de ceremonia, de dedicación, de adoración, de alabanza al único Dios, a quien se lo dio primero, porque así Él lo decidió. Fue a ese pueblo de Israel. Y Pablo dice: siento dolor, gran dolor y tristeza, porque todo esto lo han tirado, lo han echado a la basura. También dice las promesas, todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, que una por una la ha cumplido. Dios ha sido fiel con ese pueblo. ¿Qué otra cosa? Versículo 5. De ellos también son los patriarcas. Y esto es importante, porque cuando se habla de patriarca, se está refiriendo inevitablemente o indudablemente a Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, ustedes tienen una identidad. Tienen padres, columnas. Le di columnas para que los guiara, para que fuera de testimonio de generación tras generación, de que yo soy el mismo Dios que habló con esos tres patriarcas en generaciones totalmente diferentes. Identidad segura, identidad clara. Hay muchos pueblos que no saben de dónde vienen, porque ya están mezclados con tantas razas y se ha movilizado tanto la raza humana. Pero el pueblo de Israel tiene una identidad muy clara, muy trazable. Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso era que cuando él se le aparecía a estos hombres de Dios y también a otros que eran descendientes de ellos, Dios muchas veces decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como queriendo decirle: yo soy el mismo, para que no te confundas. La línea de descendencia Dios se la dio a través de los patriarcas bien clara, para que no hubiera confusión. ¿Qué otra cosa? Dice: de ellos también según la carne. Todo eso viene para que se cumpla
la promesa cumbre y más alta que Dios le dio al pueblo de Israel. Y no solamente al pueblo de Israel, sino también a ti y a mí, que somos gentiles, aquellos que no nacimos en el pueblo de Israel. Y es que a través de los israelitas vino Cristo. De su nación, de su linaje, fue que nació Cristo. Aleluya. Y eso es un gran privilegio. Hoy en día los ojos de todo el mundo se dirigen al pueblo de Israel. Crean o no los mismos israelitas, los mismos judíos, que Cristo es el Hijo de Dios, Él allí fue que nació. Tuvieron el privilegio de tener al dador de la vida en el mismo seno, en el mismo corazón de su tierra, así mismo como Dios lo prometió. Pero dice el apóstol Pablo, todo esto, todas estas promesas, todos estos privilegios que Él ha dado, sobre todo que los eligió a ellos para hacer todo esto, que como quiera Dios lo iba a hacer. Eso quiero primero que se entienda para lo que vamos a hablar más adelante. Si no hubiera sido el pueblo de Israel, Dios iba a elegir a otro pueblo. No era porque el pueblo de Israel tenía algo especial, virtudes especiales, como a veces nos creemos nosotros. Oh, Dios me hizo pastor o predicador o cantante porque yo soy inteligente, porque me preparé en el seminario, porque soy bueno, porque doy ofrenda. No. Dios elige a quien Él quiera. No importa el nivel académico, no importa la procedencia, no importa el pasado que tú tengas, Dios elige a quien Él quiera, como vamos a ver, para cumplir su propósito, no para salvación. Salvación es otra cosa que se confunde en esto de la predestinación y la elección. Dios elige a Israel para llevar a cabo su propósito y nada más. Así como eligió hombres y mujeres a través de la historia para hacer cosas horribles, feas, y también eligió a hombres y mujeres a través de la historia bíblica para hacer cosas grandes, maravillosas, pero fue basado en lo que ya Él sabía que había en el corazón de esas personas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 19, y antes de leerlo, aquí el apóstol está introduciendo lo que podría ser la reacción o la pregunta de una persona que acaba de leer o que acaba de escuchar lo que Pablo acaba de decir en los versículos perdón, me salté acá, versículos 6 al 8, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice los versículos 6 al 8? Bueno, cualquiera puede pensar, bueno, pues entonces si Dios eligió a Israel y ellos no encajaron, no obedecieron la promesa, el propósito de Dios, y Dios es poderoso para cumplir su promesa, ¿quiere decir que falló entonces? Dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Es que Dios da la oportunidad a todo el mundo. Los que fallamos somos nosotros. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amados hermanos, el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo y haya hecho diseñado este plan de salvación por gracia para toda la humanidad, y no toda la humanidad acepte ese mensaje de salvación por gracia, no quiere decir que la palabra de Dios falló, sino que Dios al hombre le dio libertad para elegir. Por eso es que la palabra de Dios dice, el mismo Cristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Entonces la palabra de Dios no es la que falla, lo que fallamos somos nosotros, todo aquel que rechaza ese evangelio de salvación
por gracia. No ha fallado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y lo que el apóstol está diciendo aquí en otras palabras es que no somos hijos de Dios todos, porque fuimos creados. No son hijos de Dios todo el que nació en el pueblo de Israel. No. Tiene que suceder algo para que seamos llamados, seamos hechos hijos de Dios. Y eso era lo que los israelitas judíos no aceptaban. No creían que ellos necesitaban arrepentirse, que ellos necesitaban salvación. Ellos creían que ya la tenían toda hecha. ¿Pero por qué? Por lo que ellos hacían, porque pretendían que cumplían toda la ley, porque eran el pueblo elegido. Entonces ellos pensaban, ya por todo esto y por yo soy el pueblo elegido por Dios para cumplir su propósito, soy salvo, no necesito a Cristo, no te quiero, no te acepto, tú no eres el hijo de Dios. Pero el apóstol está aclarando aquí, no es por nacer en la nación de Israel que tú eres el Israel salvo, el Israel espiritual, porque hay dos tipos de Israel: Israel como nación, que es ese pueblo que está ahí, y está el Israel espiritual, que son todos aquellos los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y ahí pueden haber judíos, alemanes, dominicanos, salvadoreños, hondureños, españoles, griegos, romanos. Ese es el Israel espiritual, porque Israel lo que significa es amigo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Tú y yo somos el Israel espiritual porque somos el pueblo de Dios. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. No es por nacer en Israel, porque muchos que están ahí se van a perder si no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y aquí quiero también hacer otro comentario. La palabra de Dios dice que oremos por la paz de Israel. No solamente por la paz de Israel, la nación, sino también por la paz del Israel espiritual donde quiera que esté, que es la iglesia de Cristo, los lavados por la sangre de Cristo. Pero el único medio de salvación, el único camino de salvación se llama Jesucristo. Y si tú, judío que me ve, israelita que me ve de nacimiento, por el hecho de haber nacido en Israel, eso no te lleva al cielo, eso no te hace Israel pueblo de Dios. Lo que te hace hijo, adoptado, legítimo, es que tú te doblegues y aceptes a Cristo como el Hijo de Dios y el único camino al Padre, el único medio de salvación. Amén. Y aquí entonces el apóstol Pablo hace referencia a esta verdad que acaba de decir, que es israelita, el pueblo de Dios, en otras palabras, no por nacer en Israel, en esa nación, sino por haber entregado su vida a Cristo. Ese es el Israel. Y pone como ejemplo aquí, dice, en Isaac, a final del versículo 7, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ya ve que está hablando aquí de hijos de Dios, no de creación de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendiente. Aquí en Isaac se refiere específicamente, Isaac era el hijo que Dios prometió a Abraham. Él no podía tener hijo. Pero recuerden, mis amados hermanos, que, y aquellos también que no lo han leído, Dios le promete entonces a Abraham que le iba a dar un hijo. Su esposa era estéril. Pero él decide, alentado, siendo una proposición de parte de su esposa, que quería tener un hijo, tener ese hijo con Agar, que era la sierva, la esclava, la señora del trabajo, del servicio en la casa de Abraham. Y de ahí, de Abraham y de Agar, nació un niño que le pusieron por nombre Ismael. Ismael. Pero Dios le había dicho a Abraham
que era del hijo que él le diera, de él y de Sara, que por ahí era que venía la promesa. ¿Qué promesa? De que habría de venir un Salvador y que de Dios, de Abraham iba a sacar un pueblo poderoso, un pueblo con fama, un pueblo protegido, un pueblo que lo iba a elegir. Pero era a través de Isaac, el hijo del matrimonio, no de Ismael, el hijo que tuvo con una mujer que trabajaba ahí en la casa de Abraham y de Sara. Agar se llamaba. Y este niño se llamó Ismael. Ahora, ¿abandonó Dios a Ismael? No lo abandonó. Dios no creó a Ismael para que se condenara. Lo que Dios está diciendo, son los dos hijos de promesa. Yo voy a cumplir la promesa, tanto con Ismael y con Isaac. Pero a través de Isaac es que yo te voy a cumplir esa promesa de que habría de nacer una bendición que iba a ser provechosa para todas las naciones, no solamente para ti como pueblo de Israel, que se llama Jesucristo. Es por Isaac, no es por Ismael. ¿Se dan cuenta? En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, los que son hijos según esa promesa que se le dio a Isaac, que era que Cristo habría de nacer de la descendencia de Abraham y iba a ser el Salvador del mundo, esos son los que son hijos, los que entran a través de Jesucristo. Esos son los que son hijos de la promesa, los que entran a través de Jesucristo, no los que entran a través de Ismael y su descendencia, que vino a dar al traste con otras religión, de lo cual se cree, por ejemplo, que es la religión musulmana o el Islam. No es a través de Alá, no es a través de otros dioses, es a través de la promesa que habría de nacer por la descendencia de Isaac, luego Jacob y toda la línea de descendencia, hasta llegar a Cristo como Salvador del mundo. Esos son los que son hijos de verdad. Por eso es que es importante que tú y yo recordemos que, porque se enseña por ahí, sobre todo la Iglesia Católica enseña que todos somos hijos de Dios, y esto no es lo que dice la palabra del Señor. Somos todos creados por Dios, pero venimos a ser hijos cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal y nos sometemos a su palabra. Amén. Algo interesante que dice los versículos 9 al 13, mis amados hermanos, es que el apóstol pasa ahora a explicar en qué consistió esa promesa que Dios le dio a Abraham. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara, que es la esposa de Abraham, tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, Rebeca, la esposa de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, ese primer hijo que le dio a Abraham. Dice, no solo esto, sino también que cuando Rebeca concibió de uno, o sea, de Isaac, la esposa de Isaac, nuestro padre, y dice entre paréntesis ahí para que se esté claro que todavía no habían nacido, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, y señale ahí con letra mayúscula, con raya, póngala ahí como usted quiera, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y ahí me voy a detener. A Abraham se le dio la promesa de que Sara tendría un hijo, y luego también a Rebeca, la esposa de Isaac, nuestro padre, dice el apóstol Pablo, se le dio esa promesa. Pero fíjense lo que dice entre paréntesis: ellos todavía no habían nacido, o sea, Isaac no estaba nacido, Jacob no estaba nacido, fue Abraham. Y a Abraham, antes de que naciera Isaac,
y Jacob, los otros dos patriarcas, Dios le dio esta promesa. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que ellos no habían nacido cuando Dios le dio esa promesa? Por esto. Dice, no habían, porque no habían hecho aún ni bien ni mal. Y esto es importantísimo para lo que estamos hablando acerca de la elección. ¿A quién Dios elige? Dios no elige a nadie porque se crea bueno o se crea malo. Dios no elige a nadie por sus méritos personales o porque se porte bien o se porte mal. No. Antes que Isaac naciera y luego su hijo Jacob, Dios le dio promesas antes que nacieran y no habían hecho ni bien ni mal. O sea, que la elección de Dios no es condicional a que si nosotros hacemos bien o hacemos mal, al comportamiento humano. Dios elige a quien Él quiera. Porque ni siquiera habían nacido, dice el apóstol Pablo. No habían hecho ni bien ni mal. Y ya Dios le dijo, por esa descendencia yo te voy a bendecir. Le dijo a Abraham. ¿Para qué? Recuerden que siempre a mí me gusta resaltar el para. Dios nos da cosas, pero hay que buscar el para. Porque si no buscamos ese ¿para qué fue que Dios nos dio o nos está hablando? ¿Cuál es el propósito? Entonces vamos a usar esas cosas para lo que yo quiera. Vamos a malentender el propósito de Dios. ¿Cuál es el para ahí? ¿Para qué es que Dios elige? ¿Para condenar a algunos y salvar a otros? No es lo que dice la palabra de Dios aquí. Aquí dice es para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, que Dios elige es para cumplir su propósito, porque yo pienso que quizás no está correcta la palabra que diga lógico, pero es lógico que si Dios quiere hacer una obra aquí entre los hombres, con los hombres, ¿a quién Él va a elegir para llevar a cabo su obra? A hombres, ¿sí o no? Él eligió a María. ¿Era María la mujer más perfecta, más prudente, más sabia de su generación? No, habían otras mujeres que inclusive la Biblia describe como mujeres muy piadosas, muy santas, muy dedicadas, muy consagradas a Dios. Pero Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? De que su hijo iba a nacer. Y para que su hijo naciera, tenía que ser de una mujer. Y hay muchísimas mujeres en los tiempos de María, pero a alguien tenía Él que elegir, a una de esas mujeres. ¿Y en quién cayó la gracia? La soberanía de Dios. En María. Aún María reconoció que ella no era digna, que ella no fue escogida por una gracia o una habilidad especial, o porque ella era muy santa, o porque ella ayunaba mucho, porque ella oraba mucho. No. Dios la eligió a ella. Es más, ella misma se veía como baja, como sierva se veía. Ahora, ahí es que entra el otro tema. A quien Dios elige está en su santa y soberana voluntad, por no decir otra palabra. Y eso es lo que se confunde, pienso yo. A quien Él elige, eso está solo y únicamente solo dentro de su soberana voluntad. Y usted y yo no podemos pelear en contra de eso. No podemos pelear en contra de eso. Y especifica allí, al final del versículo 11, no por las obras fue que eligió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Pablo, a Isaías, a Jeremías, a María, a Pedro, a mí. No fue por obras. Si hubiera sido por obra, ninguno de nosotros calificamos para servir a Dios. Es por el que llama. Versículo 12. Se le dijo entonces a Isaac, cuando tuvo esos dos hijos, el mayor servirá
al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y estos dos versículos también es necesario que lo expliquemos, porque también se ha prestado para mucha mala interpretación. El versículo 12 dice que Dios le dijo que a Isaac, que el mayor, que era Esaú, era mellizo, ¿verdad? Esaú y Jacob, hijo de Isaac, eran mellizos, cuate, como se dice también por acá. Y la costumbre era que el menor fuera el que sirviera al mayor. El mayor era que heredaba todo, era el administrador de todo cuando los padres faltaban. Por eso es que es importante aquí que entendamos por qué Dios le está diciendo, no va a ser así. Es el mayor que le va a servir al menor. Amén. Y luego el 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Le voy a decir qué nos dice la palabra de Dios allí, porque de ahí se agarran lo que enseña la doctrina de la predestinación para decir, ya ve, Dios escogió a Jacob para salvarlo y para cumplir sus promesas, y él creó a Esaú para destruirlo y que se fuera al infierno. Que el Señor reprenda esa enseñanza, esa doctrina dañina, peligrosa, que vino a través de ese hombre. No me atrevo a juzgar su corazón, solamente Dios conoce el corazón de él, Juan Calvino. Y de él se han desprendido muchos calvinistas hoy en día. No cristianos, sino calvinistas. Se sienten más complacidos en definirse como calvinistas. Pero aquí lo que está diciendo es que él decidió en su soberana voluntad llevar a cabo su propósito del cual se habla en el versículo anterior. Elegido para un propósito específico. Llevar a cabo su propósito. Así como Dios le aclaró a Abraham, cuando Abraham mismo quería que Dios bendijera a Ismael, Dios le dijo, sí, yo voy a bendecir a Ismael, claro que sí. No lo voy a abandonar. De hecho, cuando a Agar la echaron fuera de la casa, se fue por allá sola, y allá estaba gritando, llorando, ¿verdad? Y allá, sola, con el niño Ismael gritando, se le apareció Dios. Y la cobijó. Agar, yo he hecho una promesa y yo la voy a cumplir. Las promesas son para ti también. Lo que pasa es que a Isaac yo lo he escogido porque es mi voluntad, porque es mi deseo, porque yo soy soberano y hago lo que yo quiera, con quien yo quiera, pero es para cumplir mi propósito nada más. Pero a ti también te voy a bendecir. Entonces, léase esto que dice aquí, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y lo que dice es que a Jacob yo elegí para mis propósitos, y a Esaú yo lo rechacé para ese propósito. ¿Abandonó Dios a Esaú? No. ¿Bendijo Dios a Esaú? Sí. Él lo hizo. Pero ahí viene la otra pregunta de los que enseñan la doctrina de la predestinación. Entonces, ¿cómo Dios elige a Jacob para cumplir su propósito y Esaú lo rechaza para cumplir ese propósito? Por lo que Dios conoce, es lo que viene diciendo el capítulo 8. Capítulo 9 es una consecución del capítulo 8. Dios conoce el corazón del hombre antes de que nazca. Antes de que haga algo, ya Dios conoce. Dios sabía cómo iba a ser el corazón, lo que Esaú iba a hacer. Fue lo que pasó con Faraón. Lo leímos ahí en Éxodo 3:19. Dice, yo sé que Faraón nos dejará ir. Dios sabía. Y en base a lo que él sabe, antes de que sucedan las cosas, Dios dice, como yo sé que Esaú
se va a dejar llevar más por la carne, por la satisfacción temporal, momentánea, como aquel guisado que le preparó su hermano Jacob, yo entonces voy a elegir a Jacob para cumplir mi propósito. Pero voy a dejar que la historia, que el curso de la vida siga sin yo intervenir, como quieren pretender lo que enseña la doctrina de la predestinación, que Dios influye y Él es que les pone la voluntad y el deseo y la fuerza y la fe para que algunos crean, y a otro no le da la oportunidad, ni la voluntad, ni la fe para que crean. Entonces, es en base a esa elección soberana de Dios que Él elige para su propósito, basado en lo que Él ya sabe que los seres humanos vamos a hacer antes de que lo hagamos. Yo espero que eso esté lo suficientemente claro. Eso es como el ejemplo que le ponía el viernes pasado, que aunque es un ejemplo un poco débil, pero es como una persona que usted conoce. Usted conoce personas alrededor suyo. Usted sabe cómo van a reaccionar si usted le dice X palabra. Usted sabe cómo va a reaccionar si usted le propone ciertas cosas, porque usted la conoce muy bien a esa persona. Entonces, antes de que esa persona tenga esa reacción, como usted sabe cómo va a reaccionar, usted decide hacer otra cosa antes de que suceda, porque ya usted sabe cómo va a reaccionar esa persona. Bueno, Dios no tiene que proponerle nada a nadie, sino que de antemano ya Él conoce lo que nosotros vamos a hacer, y en base a eso toma una decisión. Pero la oportunidad de que todos se arrepientan está ahí. Se la dio a Caín, no una vez, 2 o 3 veces Dios habló con Caín. La misma oportunidad, criado en el mismo hogar con su hermano Abel, la misma enseñanza, los mismos padres, pero Abel decidió obedecer y hacer las cosas como sus padres le enseñaron, y Caín decidió él voluntariamente desobedecer. Le dio a Dios otra oportunidad y él decidió, él, Caín, no nadie. Ahí no se menciona al diablo ni se menciona otra cosa. Caín decidió seguir con su soberbia, con su orgullo, y aún Dios le profirió sentencia de muerte. Ni siquiera se preocupó por arrepentirse, sino porque él quería no ser muerto. Él quería vivir su vida tranquilo, sin el temor de morir eternamente. Pero la oportunidad estaba allí para los dos. Los versículos 14 al 18 hablan de una posible pregunta entonces que se puede desprender de lo que acabamos de decir, según lo que dice la palabra a través del apóstol Pablo. Dios elige a quien Él quiere, y esa elección es para cumplir su propósito. A quien Él elige, no lo elige por sus méritos personales, porque haga bien o porque haga mal, porque tiene un pasado oscuro, feo, asqueroso, o porque tiene méritos muy buenos. Dios elige no por obra, Él elige porque Él en su soberana voluntad lo puede hacer y lo hace. Ahora, una vez que Él llama y Él elige, Él va a corregir a esa persona. Él lo va a enderezar, ¿verdad? Como lo ha hecho con todos sus siervos. ¿Qué no hizo Jacob para que Dios desistiera de él? Para que Dios no lo eligiera. Sin embargo, como Dios había hecho una promesa, fue fiel, no a Jacob, sino a la palabra de él, porque es su nombre que está en juego, su honor. Por eso Dios cumple sus promesas. Y gracias a Dios que es así, que no depende de ti y de mí. Gracias a Dios que es así. Por eso entonces Él elige a quien Él quiere. En eso es que Él puede tener misericordia
de quien Él tenga misericordia. Dice el versículo 14 a esa posible pregunta. Pues entonces si Dios elige, si Dios elige entonces yo puedo decir, como dice el versículo 14, que pues diremos que hay injusticia en Dios. En ninguna manera. Porque lo que está pasando, hermano, es que si decimos que Dios elige a quien Él quiere, y hay personas que deciden ellos perderse, y Dios le abre el camino para que se vayan por ahí, si eso es lo que quieren, eso no quiere decir que Dios es injusto. Lo que quiere decir es que Dios te creó a ti y a mí, y nos dio la cosa más grande que Él puede darle a un ser humano, que se llama la libertad. O para salvarse, bien salvo, o para perderse, bien perdido. Miren lo que dice a partir del versículo 15. A Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. En esa elección, a quien Él quiere, ¿verdad? Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, en eso de que Dios elige a quien Él quiere, y que no depende de las condiciones buenas o malas, buenas obras o malas obras de esa persona, Dios lo hace porque Él es soberano. ¿Recuerda como mismo Moisés? Moisés, cuando Dios lo eligió, dijo, él mismo dijo: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Moisés mismo estaba consciente que si hubiera sido por mérito personal, por cualidades humanas, Moisés mismo decía: mi hermano Aarón tiene mejores cualidades que yo. Y Dios le dijo: yo lo sé. Pero mi hermano Aarón sabe hablar mejor que yo lo sé. Pero yo te elegí a ti. Te escogí a ti. Esa es mi soberana decisión. A Moisés mismo lo murmuraron y quisieron cuestionar su autoridad. Y Dios se encargó de aclararle a esos líderes que quisieron levantarse en contra de Moisés: ese es mi siervo. Fui yo que lo elegí. Fui yo que lo escogí. ¿Para qué? Para ese propósito de dirigir, sacar al pueblo de Israel de Egipto y dirigirlo por el desierto hasta la tierra prometida. Para ese propósito. Dice el versículo 17: porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Fíjense, hermano, lo importante que cuando hablamos del ejemplo de Faraón en el capítulo anterior, aquí el apóstol Pablo introduce ese mismo ejemplo, porque es un ejemplo excelente. En Éxodo 3:19 dice Dios hablando: yo sé que Faraón no los va a dejar ir. ¿Y qué hizo Faraón? No los dejó ir como Dios sabía, como Dios dijo. Él conocía eso. Dio más oportunidades a Faraón para que dejara salir al pueblo, y no lo hizo. Entonces, ¿qué hace Dios cuando da oportunidad y oportunidad y oportunidad a alguien para que haga su voluntad, para que se arrepienta? Que entonces Dios le dice: ¿no quieres hacerme caso? Te he dado la oportunidad, yo sé que vas a seguir así, entonces te voy a abrir el espacio para que hagas exactamente lo que tú quieres hacer. ¿Quieres tener un corazón duro? ¿Eso es lo que quieres? ¿Pelear en contra mía? Ahí te va, un corazón duro, de piedra.
Pero eso es después que Dios ha dado, primero Él conoce lo que el hombre va a hacer y segundo, ha dado oportunidad. Eso es lo que dice precisamente aquí en este libro de Romanos. Por eso decía en el capítulo 1, decía yo que hay que leer toda la carta y recordar cada parte de la carta. Así es que se lee una carta. Y en este capítulo 1 de Romanos usted puede ver, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Pero fue después que no quisieron reconocer a Dios como el creador, ni darle gracia, ni darle gloria. Le dio la oportunidad y que lo pudieran ver a través de las cosas creadas. Dice, entonces por eso, como ellos decidieron hacer eso, Dios lo entrega. Es como diciendo, por un tiempo Dios pone esa sensibilidad en el corazón para que puedan creer. Pero después que Dios sabe de antemano que no lo van a hacer, pero para que le conste, le da la oportunidad, para que no vayan al día del juicio a decir, nunca me diste la oportunidad. Dios le da esa oportunidad. Luego que Dios conoce y sabe que así van a seguir, entonces dice que Él los entrega. ¿Qué es lo que quiere? ¿Perdición? Ahí te va. También dice así el versículo 26 del capítulo 1 de Romanos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Porque primero se centraron en la idolatría y luego ahora ellos insistieron en la concupiscencia, en la lujuria, en la lascivia. Hombre con hombre, mujeres con mujeres. En otras palabras, la inmoralidad que hoy en día está sucediendo. ¿Qué Dios dice? ¿Eso es lo que tú quieres? Yo te creé libre. Anda, vete, hazlo. Como hizo aquel hijo pródigo. Él pidió su herencia. El padre, no era la voluntad del padre no dársela. Pero el hijo insistió que quería su herencia. Y Dios lo dejó ir. Pero así como lo dejó ir, después que este muchacho gastó todo su dinero, vivió perdidamente, dice la palabra de Dios, él regresó. Él regresó. Porque él sabía que tenía la oportunidad de regresar. Pidió perdón, restableció su relación con su padre. Y así, mis amados hermanos, es la referencia de lo que habla aquí estos versículos del 14 al 18. Faraón tuvo la oportunidad de ir al pueblo de Dios, pero no lo hizo. Ahora, Dios sabía eso. Y como Dios también sabía que él iba a seguir en esa soberbia, lo que hace es entonces, ¿eso es lo que quieres? ¿Pelear en contra mía? Vamos, te voy a dar el corazón de piedra. Entonces, si eso es lo que quiere. El pueblo de Israel pidió carne en el desierto. Y Dios lo dijo que no varias veces. Dijo Dios, ok, te dije el por qué no te quiero dar carne, no te va a hacer bien, pero insistes en eso. Ahí te va la carne entonces, cómetela. Se la dio. Porque eres un Dios de libertad, para bien o para mal. Esto yo sé que muchos no lo van a entender. Libertad. Hasta los ángeles lo creó con esa libertad inicialmente. Por eso los ángeles tuvieron la capacidad de desobedecer. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa habilidad, esa voluntad de decidir o de caer en las contrataciones, las artimañas de Satanás, o de permanecer en su estado de santidad. Y ellos no permanecieron. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa capacidad, como se la dio también como una réplica a la raza humana. A Faraón le endureció porque eso es lo que Faraón quería hacer. El mismo pueblo de Israel pidió rey en los tiempos del profeta y último sacerdote Samuel. Pidió rey.
Y Dios le dijo que no. Y le dieron la razón por la cual no les convenía a ellos tener rey, como tenían las demás naciones, como un presidente. Porque hasta ese entonces era Dios que dirigía directamente el pueblo de Israel. Pero ellos insistieron que querían un rey. Y Dios le dijo, le voy a dar rey entonces. Dios no va a seguir contendiendo con el hombre que una y otra vez se te ha dicho que el único camino al Padre es Cristo. Que pares el camino por el cual vas. Lo oyes en la radio de tu carro, lo ves en la tele, tus hijos te lo están gritando. Gente que tú no conoces van donde ti directamente diciéndote, detén el camino que llevas. ¿Sabes qué? Dios te ha dado tiempo para que te arrepientas, pero cuando ese tiempo se acabe, Él entonces te va a dar lo que tú quieres. Si lo que te atrae son las mujeres, te va a dar mujeres, que te dan libertad para que te embriague de mujer. El alcohol, la droga, trabajo, dinero, te va a abrir todo eso. La libertad para que lo hagas. Y ya a ese punto sería demasiado tarde. Demasiado tarde. Una de las preguntas también, ya casi concluyendo, que se puede desprender de esta elección de Dios y esta libertad que Él nos ha dado de elegir lo bueno, que es Él, o lo malo, que es Satanás, y todo lo que tiene que ofrecer en este mundo. Versículo 19, alguien dirá, como decía el apóstol Pablo, suponiendo que alguien que lea o escuche este mensaje diga, entonces, ¿por qué Dios inculpa? ¿Por qué entonces un día va a haber un juicio y Dios va a hallar a algunos culpables? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bueno, la respuesta el apóstol Pablo la va a decir más adelante, pero yo quiero decir esto con relación a lo que el apóstol va a responder. Si Dios ya ha dado oportunidad y Él conoce, Romanos 8:29, porque los que antes conoció, Él conoce quién va a aceptar y quién no, y te dio oportunidad y te está dando oportunidad de sobra, y tú lo que quieres es el camino de la maldad. Dios te dice, pues ahí está, vete, hazlo. Así que concluye el capítulo 1 de Romanos, aquí en el libro donde estamos. Sin un corazón atestado de toda malicia, toda maldad, toda insensibilidad. Ahí es que cuando ya totalmente perdimos la sensibilidad a todo lo que se llama conciencia, moral, Dios, santidad, todo. Se retiró todo. Pero ya esa gente recibieron. El capítulo 1 va describiendo cómo va el hombre cayendo a esa insensibilidad total. Y termina diciendo ese capítulo 1, y ahí es que están entonces los parricidas, los que matan a los padres, matricidas, los que matan a las madres, que están, dice que exento de todo afecto natural, no sienten remordimiento, son gente implacable, dice. No hay nada ya. Entonces, por eso, un día Dios lo va a juzgar. ¿Por qué? Porque tuviste la oportunidad, varias oportunidades, durante el tiempo que Él te dio aquí en la tierra, y no quisiste aceptar. Entonces, al final, Él habrá de ejercer su juicio justo. Y un juicio solamente es justo cuando alguien ha tenido la oportunidad de defenderse, de salvarse. Amén. El apóstol Pablo responde a esa pregunta. Entonces, si Dios elige y ya luego Él va a rechazar a esos hombres en base al duro corazón que Él conoce, y después de haber dado oportunidad, ya nadie puede zafarse de eso. Bueno,
Dice el apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dentro de las personas que Dios ya ha elegido dentro de ese universo en su soberana voluntad y en base a lo que ya Él conoce de cada hombre y para un propósito específico en diferentes edades de la vida humana, es lo que siempre Dios ha hecho. Él levanta hombres para mostrar su poder y su gloria, así como eligió al pueblo de Israel para mostrar su poder y su gloria. Y para hacer eso, Él tiene que usar personas. ¿A quienes Él usa para honra? Los que Él sabe que van a obedecer al mensaje de Dios. ¿A quién usa para deshonra? Los que Él conoce que van a desobedecer su mandato, su llamado, aunque Dios le dé muchas oportunidades. ¿Eso es lo que quieres hacer? Hazlo. Libertad. Te creé libre desde el huerto del Edén. Judas. Vemos un Judas que desde antes de él hacer lo que él hizo, ya él venía mostrando lo que había en su corazón. 12 apóstoles recibieron el mismo llamado por el mismo Dios, mismo Cristo, la misma enseñanza, vivieron las mismas experiencias, se alimentaron ya por sus últimos años de lo mismo. Todos estuvieron caminando y participando de lo mismo con Cristo, siendo entrenado. Pero él tenía sus ojos puestos siempre en el dinero. Ese Judas fue que sugirió que aquel pote de perfume caro que la mujer derramó en los pies de Cristo se vendiera para dárselo a los pobres. Ese mismo Judas fue que, dice la palabra de Dios, sustraía, robaba de la ofrenda que los discípulos se le daba, porque él era el administrador. Cristo lo hizo a él mismo administrador. O sea, conozco tu corazón, te voy a dar la oportunidad de que estés ahí con lo que es tu debilidad para que tú venzas. Pero Judas dice que robaba, sustraía de las ofrendas. Y finalmente, ¿por qué o por cuánto vendió él a Cristo? Por 30 monedas de plata. Lo que había siempre en su corazón, eso no fue nuevo. Eso no lo puso Dios en el corazón de Judas. Voy a hacer que Judas sea un hombre materialista para yo mismo usarlo, que sea él el motivo por el cual aprecien a Cristo y luego yo lo voy a condenar también a Judas. Ese no es el Dios de la palabra de Dios. El Dios de la Biblia es el Dios que da oportunidades. Y hay quienes la van a rechazar. Y eso que la van a rechazar, Dios lo usa para su propósito. ¿Recuerdan a Sansón? Sansón quiso casarse con esa muchacha, su primera prometida. Dice la palabra de Dios allí que los padres de Sansón no sabían que esto venía de parte de Dios, porque Dios iba a ejercer su justicia en contra de los filisteos. En otras palabras, Dios iba a usar un error de Sansón, porque era un error que él se casara con una filistea, porque era la ley de Dios. Pero Dios usa las circunstancias, las personas para cumplir su propósito. Voy a usar el error de Sansón para entonces cumplir
mi justicia en contra de los filisteos. Propósito específico, y por eso Dios elige. Versículo 22 al 24. La palabra del Señor dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios conoce el corazón, y Él va a usar cada corazón conforme a lo que Él conoce. Él no va a influir en la voluntad de esos corazones, pero conforme a lo que Él sabe ya de antemano, Él va a usar a esos que obedecen a la palabra de Dios, al llamado de Dios, para mostrar su gloria, para mostrar su misericordia, su poder. Como también va a usar a aquellos que se rebelan, también para mostrar su ira y hacer notorio su poder. Pero es en base a lo que Él ya conoce de antemano, lo que viene diciendo el capítulo 8, versículo 29. Los que antes conoció, también lo predestinó. Amén. Entonces, ese alfarero de lo que hablan los versículos anteriores, tiene la potestad de hacer como Él quiera. Y esa es la parte que quizás es más difícil para muchos de nosotros aceptar, que Dios va a usar a quien Él quiera, y Él le va a dar la forma que Él quiera. Es más, aún de eso que Él escogió para gloria y exaltación de su nombre, no querían ser usados de esa manera. Es más, casi muchos de los hombres que Dios llamó no querían ese llamado. Muchos de ellos no se sentían dignos de ese llamado. A Jeremías le dijo: no me digas que eres niño. No me digas, yo sé que eres niño, que eres joven, pero yo te escogí. A Jonás lo envió, pero Jonás no quiso ir y no fue. Fue después por fuerza. Porque el barro no le puede decir al alfarero, si él te ha elegido para algo específico, no le puede decir que no. No le puede decir que no. Es más, hubo un punto que él dijo: ya no voy a hablar más la palabra de Dios. No voy a predicar más. Pero no resistió. Porque Dios es quien elige. Él es el alfarero. Él da la forma. O sea, la función que Él quiere que cumplamos para conseguir su propósito. Que siempre lo va a conseguir. Versículos 25 y 26. El apóstol aquí entonces da una referencia al Antiguo Testamento, o más bien dos referencias. Y la primera, él dice en el versículo 25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y ahí se refiere al pueblo gentil. Como Dios habría de venir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo iba a rechazar, Dios como quiera le iba a dar la oportunidad, como Él lo prometió. Pero a un pueblo que no era pueblo, por lo menos en el orden de Dios en ese momento, a esa gente, ese pueblo gentil, esos que no nacieron en Israel, como comenzó el apóstol Pablo este capítulo, que no son israelitas, o sea, el pueblo de Dios real, el espiritual, Israel espiritual, por los que nacen en Israel, en esa nación, sino los que nacen de nuevo en Cristo. Ese es el Israel espiritual. Y aquí, a este pueblo que no era pueblo, entonces Dios le dio la oportunidad, le dio la potestad. A lo suyo vino Israel, y los suyos no le recibieron.
Mas a los que le recibieron, gentiles, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos o ser llamados, dice en otra versión, hijos de Dios. El plan de Dios era elegir al pueblo de Israel para que a través del pueblo de Israel entonces se esparciera la semilla del evangelio. Pero ellos fueron rebeldes a eso. El evangelio iba a ser para todos, pero era a través del pueblo de Israel, que ellos fueran esos que fueran y esparcieran esa semilla del evangelio. Pero ellos rechazaron, y al rechazar entonces Dios tenía ya de antemano preparado que tú y yo, que no nacimos en Israel, fuésemos pueblo. Amén. Los versículos 27 al 29, el otro ejemplo que el apóstol Pablo pone en cuanto a la elección, lo que Dios elige hacer. Si Israel no lo quiso, no quiere la salvación, Él se la va a dar a otro. Como aquella cena, aquel buffet, aquel banquete que se preparó. Invitaron a algunos, esos dijeron, sí voy, sí vamos, y no fueron. Pero ese banquete no se va a perder. Alguien va a aprovechar ese banquete. Aleluya. Y Cristo dijo, salgan ahí e inviten a todo el que pase por ahí, a los cojos, a los mancos, a los desamparados, los que no tienen casa, invítenlos a eso y que vengan a comer. Y vinieron esa gente a comer. Porque el evangelio, el banquete de Dios es para el que cree, para el que quiere. Y si tú lo rechazas, no se va a perder. La palabra de Dios no va a fallar. Alguien lo va a aprovechar. Si tú estás en una iglesia, a una iglesia de nosotros, tú no estás aprovechando el privilegio que Dios te está dando y la oportunidad de que participes, de que te envuelvas en la obra de Dios. Dios no va a estar esperando toda la vida por ti. Él va a cumplir su propósito. Si no eres tú, Él va a levantar a otra persona. De eso que se habla la elección. Porque Dios no va a detener su propósito. No somos imprescindibles en el reino de Dios. Él nos da la oportunidad de que aceptemos con humildad. A Isaías le dice, también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, el Israel espiritual, el que acepte, ¿verdad? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejante. Si un grupo, si Dios no hubiera acogido a ese grupo que obedecieron al llamado de creer el evangelio de Jesucristo, entonces a todos hubiéramos sido igualmente destruidos como Sodoma y Gomorra. Allí ninguno quiso hacer caso. ¿Qué hizo Dios? Destruyó a todos, solamente se salvó Lot. Amén. Y parte de su familia. Últimos 3 versículos. Dice allí los versículos 30 al 33, como conclusión, dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos a todo esto? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En conclusión, el apóstol dice: a todo esto que hemos dicho, de que Dios elige para un propósito, y a quien Él elige no le elige por sus buenas obras, por sus cualidades,
ni porque hizo bien, ni porque hizo mal, sino por su pura misericordia y porque Él es soberano. Él va a elegir a quien Él quiera. Si todo esto es así, miren entonces qué es lo que ha ocurrido en el tiempo presente. Los gentiles, o sea, los que no nacieron en Israel, no iban tras la justicia, no conocían la justicia. Aquí se entiende el evangelio de Cristo. Quienes la conocían en sí, ¿recuerdan cómo comenzó el apóstol Pablo en el capítulo 9 mostrando todos los beneficios que Dios le había dado al pueblo de Israel? Que les dio los patriarcas, la ley, que le dio la gloria, que le dio las promesas, que le dio a ellos el culto, la gloria, y que también a Cristo nació a través de ellos. Todos estos beneficios, Israel era el único que lo conocía. Sin embargo, los gentiles, o todo el mundo que no nació en el pueblo de Israel, no conocía eso. Sin embargo, alcanzó el evangelio de Cristo cuando se les predicó. Israel, que tenía ese conocimiento, ese privilegio de que el Salvador naciera en él, y un Dios que se había manifestado desde su inicio de la formación del pueblo de Israel, para que no hubiera confusión, no alcanzó esa justicia, esa salvación en Cristo por obra. Dice, ¿por qué? Porque los judíos, los israelitas, no iban tras esa ley de justicia, ese evangelio de Cristo por fe, sino como por obras de la ley. Ellos pensaban que ellos esforzándose por hacer lo que decía la ley, era por eso que ellos podían ser salvos y no a través de entregar su vida a Cristo por gracia. Y se encontraron con ese tropiezo de que no es por obra, es por gracia. Se encontraron con esa piedra que es Cristo. ¿Y qué hicieron ellos con esa piedra? La desecharon. La desecharon porque ellos pensaron que con sus propias buenas obras podían alcanzar salvación. Versículo 33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿No creíste, Israel? Te di la oportunidad. Se le presentó a un pueblo que no conocía, que eran los demás países de la época. Ellos creyeron, entonces se le dio a ellos entonces el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Porque el que creyere en él, todo el que creyere en él, todo por igual, ese no será avergonzado. Amado amigo y amado hermano, la oportunidad del evangelio de salvación es para todos. Ahora, la elección que Dios hace cuando Él elige personas específicas, lo hace por su soberana voluntad, porque Él va a elegir a quien Él quiere, cuando Él quiera. Y esa elección de esas personas que Él elige, ya sea para hacer cosas terribles, muy buenas, o para hacer cosas horribles, muy malas, es una elección que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que llama. Él es que tiene esa última palabra en a quien Él elige. ¿Para qué Él elige? Para un propósito específico. En este caso, Pablo está hablando del pueblo de Israel. Lo eligió para que Israel fuera esa bocina, esa trompeta que le anunciara a todas las demás naciones que Cristo es el único camino de salvación. Ellos rechazan, entonces Dios le da la oportunidad, la potestad a los gentiles entonces de que crean en ese evangelio, como al efecto muchas naciones ahora, en el tiempo presente que estamos hablando, han creído en Cristo. Israel está sumergido en la más grande dureza de corazón, porque fue lo que ellos eligieron. Israel está sumergido en la mayor frialdad que un pueblo, que una nación, que una persona puede estar frente a Dios,
Pero eso ha sido un proceso, cayeron ahí porque ellos insistieron rebeldemente que eso era lo que querían hacer, y Dios les dio libertad para que fuesen lo que quisieran hacer. Pero una vez más, ese pueblo de Israel, Dios le va a dar la oportunidad de que crean, pero solamente serán salvos aquellos que creen. ¿Por qué es importante que el apóstol Pablo termine de esta manera? Porque recuerden que esta carta fue escrita en la iglesia de Roma, donde habían creyentes judíos y gentiles. Creyentes judíos que pensaban que ellos no necesitaban arrepentirse, porque tenían la ley, tenían los profetas, tenían a Abraham como su padre, y tenían la circuncisión como un rito, una simbología. Y ellos aparentaban que cumplían toda la ley, lo cual era imposible. Pero también del otro lado estaban los gentiles, que se habían entregado a Cristo, habían abrazado la gracia, pero la querían abusar y querían seguir viviendo sus vidas exactamente como la vivían antes de venir a Cristo. Y de eso precisamente, en el capítulo siguiente, el apóstol se va a dirigir directamente a esos gentiles que luego se llenaban o se llenaron de orgullo diciendo: ustedes, que Dios le dio la oportunidad, le dio el original, fue de ustedes que nació el Salvador, a ustedes le dio las escrituras, a ustedes fue que se les mostró, únicamente a ustedes no creyeron, y nosotros sí creímos. Ahora somos nosotros el pueblo de Dios. El apóstol le va a dar una advertencia también: cuidado, no te jactes, porque por eso mismo cayeron ellos en eso, en dureza de corazón, frialdad. No te jactes. Y por eso tú y yo, amado hermano, tenemos que cada día vivir agradecido al Señor, porque es por el puro afecto de su voluntad que tú y yo primero hemos sido salvos después de haber creído, y luego después de haber sido salvos, Él nos ha elegido para propósitos diferentes. Espero que este mensaje haya sido de bendición y de fortalecimiento para tu vida.